¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio hoy 15 de septiembre, día lunes. Les saluda como siempre Slobodan Wilches. Y la noticia más importante en Colombia, hoy vence el plazo para que el gobierno de Estados Unidos determine si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas. Están en juego $453 millones en apoyo militar, comercial y también financiero para nuestro país. Miguel Cardosa. Este 15 de septiembre vence el plazo para que Estados Unidos anuncie si Colombia mantiene su certificación en la lucha antinarcóticos. Desde hace casi 3 décadas, en 1997, Colombia no ha sido descertificada. La evaluación toma en cuenta el nivel de cooperación con la política antidrogas. Frente a ese criterio, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sostuvo en su columna dominical que irresponsablemente el presidente Gustavo Petro ha dado puntadas estratégicas para que desertifiquen a Colombia. La representante a la Cámara, Lina María Garrido, advierte que una eventual decisión negativa reduciría significativamente la ayuda económica y militar, lo que podría generar efectos directos en el control de la violencia en varias regiones del país. Además de cuestionar el incremento desproporcionado de los cultivos de coca, la congresista también recordó algunas decisiones del actual gobierno sobre uniformados de alto rango que han terminado incidiendo en el análisis que hace Estados Unidos. Si Estados Unidos desertifica a nuestro país en la lucha contra las drogas, se reduce la asistencia económica y militar que ofrece el gobierno de Donald Trump a Colombia para combatir el narcotráfico. Esto significa menos capacidades de nuestras Fuerzas Armadas contra los narcos. Aquí hago un paréntesis para recordarles, Petro afectó nuestra capacidad militar. Iniciando su gobierno sacó de un solo plumazo a más de 70 generales y coroneles del ejército y de la policía. Adicional a las implicaciones militares, el coronel retirado Carlos Javier Soler ha advertido sobre la posible pérdida de cooperación en materia de inteligencia, lo cual afectaría las capacidades del Estado frente al crimen organizado. Una eventual desertificación también impactaría la economía, ya que podría dificultar el acceso a créditos en organismos multilaterales y afectar la inversión internacional por el deterioro en los niveles de confianza. Y cambiamos de tema porque varios municipios del departamento del Cauca amanecen militarizados tras el ataque de las disidencias de las FARC en las últimas horas que dejó un policía asesinado. Cajibío, Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Silvia fueron objeto de ataques por estos grupos al margen de la ley. Fernando Rojas en Popayán. Así fue el horror que vivieron varios habitantes del municipio de Cajibío por los hostigamientos contra la fuerza pública por parte de los grupos armados ilegales. Casi destruida quedó la estación de policía de Cajibío por el brutal ataque con explosivos y ráfagas de fusil. ¡Pásale! ¡Rápido! Ante la situación, la población civil atemorizada pedía ayuda. Necesitamos refuerzo, por favor, ayúdenos, estamos encerrados, pero están bombardeando mucho, están acabando con el Carmelo. Fueron horas y horas de ataques contra los uniformados. Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca. Nos deja como saldo un patrullero muerto que sin duda alguna lamentamos y nos solidarizamos con su familia y por supuesto con la policía del Cauca. Asimismo como 6 policías heridos. En 5 municipios más como Caloto, Corinto, Cajibío, Miranda y Silvia también hubo hostigamientos. Para hoy se anuncia la presencia del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar en Cauca. Y seguimos hablando de noticias de orden público porque el asesinato del subteniente Jorge Armando Tapias, jefe de seguridad del alcalde de Arauca, fue objeto de rechazo por parte del mandatario de esa ciudad, Juan Cuenza, responsabilizando directamente a la guerrilla del ELN de estos hechos. Pablo Arango. Jorge Armando Tapias, subintendente de la Policía Nacional y jefe del esquema de seguridad del alcalde del municipio de Arauca en el departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos, fue asesinado a disparos en un establecimiento nocturno del sector del Remolino. Según las primeras informaciones, un sicario ingresó al lugar y atacó con arma de fuego a Tapias, provocándole la muerte de manera inmediata. El alcalde Juan Cuenza, en Noticias Caracol en Vivo, expresó su profundo dolor y solidaridad con la familia de Tapias, a quien consideraba, abro comillas, como un miembro de su familia. En un mensaje en redes sociales, Cuenza recordó la cercanía que tenía con Tapias y destacó su entrega y compromiso con la seguridad. Hoy hago responsable directamente al Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional. Eso tiene nombre propio, el vil asesinato de Tapias.
Es un grupo al margen de la ley que se pavonea entre Colombia y Venezuela, especialmente Venezuela, que es donde se resguarda. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las labores de investigación correspondientes. Este hecho se suma a una serie de actos violentos registrados en lo corrido del año contra funcionarios y sus equipos de seguridad en distintas regiones del país, específicamente en Arauca, donde tiene presencia el ELN. Hay una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables de este hecho. Y aumenta el riesgo de inseguridad para líderes sociales y funcionarios públicos en el Valle del Cauca tras el asesinato del secretario de gobierno del municipio de Pradera. Esta vez, las amenazas llegan a funcionarios del municipio de Florida. Lina Vera. La preocupación crece en el municipio de Florida, ubicado en el oriente del Valle del Cauca, ante el aumento de amenazas contra líderes sociales, comunitarios y funcionarios de la administración municipal. Las autoridades locales han reportado varios casos en los últimos meses que han encendido las alarmas sobre la seguridad en la región. La situación se agravó esta semana tras el asesinato de José Dorian Jiménez, secretario de gobierno del municipio de Pradera, quien fue atacado mientras se encontraba en el parque principal de esa localidad. Escuchemos a Vladimir Cerón, secretario de gobierno de Florida. Este año se presentó también a inicios un atentado sicarial en contra del secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Florida. Se han presentado también una serie de amenazas y situaciones a otras personas que lideran procesos comunitarios. Sin embargo, pues precisamente todo eso se ha buscado que a través de las diferentes entidades que apoyan la seguridad y convivencia en nuestro municipio, pues adelanten procesos a fin de mermar. Se ha convocado de alguna forma al ONP, se ha convocado la misma policía. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre esta situación mediante la alerta temprana emitida en febrero, en la que se señalaba el grave riesgo que enfrentan las comunidades campesinas, pueblos indígenas, lideresas y defensores de derechos humanos en los municipios de Pradera y Florida. Las autoridades locales y organismos de derechos humanos hacen un llamado urgente al gobierno nacional para reforzar las medidas de protección y garantizar la seguridad de quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades. Y también en medio de la ola de violencia, el alcalde de Barrancabermeja pidió a las bandas criminales abrir diálogos con el gobierno nacional. Alex Salamanca. El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vázquez, hizo un llamado urgente a las bandas criminales que operan en el puerto petrolero para que busquen salidas de diálogo a través de la Comisión Facilitadora de Paz. El mandatario aseguró que la ciudadanía merece recuperar la tranquilidad y salir sin miedo a disfrutar de la ciudad. Barrancabermeja es un territorio de paz y no podemos permitir que por algunos violentos sigamos pasando momentos lamentables. Quiero invitar a las personas que hacen parte de estos grupos delincuenciales que se abran a la paz, que permitan que esos diálogos que se ven impulsando por la Comisión Facilitadora designada por el Gobierno Nacional permita que se haga un diálogo para que Barrancabermeja pueda recuperar la paz, la tranquilidad y los barranqueños podamos seguir saliendo a la calle a disfrutar de nuestra ciudad. El pronunciamiento se da tras un aumento de hechos violentos en los últimos días. Uno de los más dolorosos ocurrió cuando un joven de 16 años que realizaba trabajos en la fachada de una vivienda fue asesinado por sicarios a plena luz del día, y horas después, en el barrio Pozo 7, dos mujeres fueron atacadas a bala dentro de un establecimiento comercial. Y hablamos ahora de noticias políticas porque esta es una semana clave en el Congreso de la República para sacar adelante el presupuesto general de la Nación de 2026 por 557 billones de pesos y la reforma tributaria con la que se busca financiar el déficit de 26.3 billones que sigue en el presupuesto. Laura Alejandra Moreno. En este momento estamos en el punto exacto donde hace un año se hundió el proyecto del presupuesto general para el año siguiente. Hoy se vence el plazo según el Estatuto Orgánico de Presupuesto para que el Congreso apruebe el monto final del que será el presupuesto de 2026. Sin embargo, con el tiempo agotado, el debate seguirá en las comisiones económicas conjuntas que deberán aprobar o no el proyecto completo antes del 25 de septiembre. Un cambio en esta conversación es que ya no se hará el debate teniendo en cuenta la reducción de 10 billones propuesta por el ministro de Hacienda Germán Ávila, sino por la propuesta inicial de 557 billones de pesos, una cifra que ha generado debate al incluir una reforma tributaria por 26.3 billones para completar su financiamiento. El presidente del Senado, Lidio García, pide que esta vez el presupuesto sea aprobado en debate. El presupuesto no puede salir a través de decreto, no puede negarse para que lo saquen a través de un decreto y sería fatal para Colombia, para los colombianos. Ese es un presupuesto que debe discutirse ampliamente. Pese al llamado de García, los tiempos son cortos y de no tener una respuesta favorable en los próximos 10 días, el presidente será quien decrete el presupuesto para 2026.
Hablamos ahora de las noticias en el mundo porque el presidente Donald Trump continúa dejando la puerta abierta a acciones en territorio venezolano al tiempo que ya llegaron a Puerto Rico los primeros caza F-35 para fortalecer las capacidades militares de Estados Unidos en la región. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. Ha habido nuevos desarrollos con respecto a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Tiene que ver con la llegada a Puerto Rico de 5 aviones caza F-35B. Y adicionalmente, nuevos mensajes por parte del presidente Donald Trump. Primero, le preguntaron si estaba considerando ataques en suelo venezolano. Dijo, vamos a ver qué pasa, aunque aseguró que ya no se han visto casi embarcaciones traficando droga por cuenta del operativo que Estados Unidos está adelantando en el Mar Caribe. Y también le preguntaron si salir de Nicolás Maduro es una opción. Vamos a ver qué pasa, no es que sea una opción o no opción, vamos a ver, respondía el presidente Trump añadiendo que él, Nicolás Maduro, tuvo una elección que estuvo mal, casi tan corrupta como nuestra elección en el 2020. Y en Venezuela el ministro de Defensa volvió a denunciar movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe. En específico se refirió a varias aeronaves que según él se acercan mucho al espacio aéreo venezolano para labores, dice el gobierno venezolano, de espionaje. Santiago Martínez en Caracas. El general Vladimir Padrino López aseguró que aviones norteamericanos están realizando vuelos de inteligencia contra Venezuela y que este tipo de operaciones se han triplicado en los últimos meses con vuelos nocturnos y de madrugada. Según el ministro de Defensa, estas aeronaves atraviesan la región de información de vuelo del país sin notificar sus planes, lo que podría generar accidentes. Padrino además insistió en que se trata de una estrategia de Washington para justificar una agresión militar y sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Eso siempre ha ocurrido, solo que ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada. Y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra la República Bolivariana de Venezuela. El ministro de Defensa además volvió a reiterar su denuncia sobre 8 barcos con misiles y un submarino estadounidense cerca de las costas venezolanas y recordó que el pasado viernes un destructor de Estados Unidos abordó una embarcación con 9 pescadores en aguas de la zona económica exclusiva de Venezuela. Padrino además hizo un llamado a lo que llamó resistencia activa y a una ofensiva permanente frente a lo que consideran una amenaza militar. Y cerramos hablando de deportes porque la organización de la Vuelta a España finalmente optó por poner fin a la carrera antes de tiempo, después de que cientos de manifestantes sobrepasaron las fuertes medidas de seguridad. John Jaime Osorio. Con un podio organizado por el equipo Visma Lizabay en el parqueadero del Hotel Marriott de Madrid, de manera simbólica se impusieron las camisetas y se entregaron los trofeos a los ganadores de las diferentes clasificaciones de la edición número 80 de la Vuelta a España. Por muy importante que para algunos sea la Vuelta Ciclista a España, es mucho más importante lo que está sucediendo en Gaza. No solamente le está invadiendo, está yendo en contra de todo derecho internacional. La ceremonia fue clandestina y divertida y sirvió para cerrar de manera simbólica la Vuelta a España más triste de la historia. La carrera no pudo cumplir ayer el recorrido de su última etapa, pues a falta de 56 kilómetros, cuando el lote entraba al circuito final en la capital española, los manifestantes a favor de Palestina bloquearon las calles e hicieron imposible el final del evento deportivo. Nunca antes había pasado algo de este calibre en una carrera ciclística en la era moderna. Jonas Vingegaard se coronó campeón, el portugués Joao Almeida subcampeón y el británico Thomas Pidcock fue tercero. Colombia tuvo 3 ciclistas en el top 20 y consiguió una victoria de etapa con Egan Bernal. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.